Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos nuevo capítulo, nuevo libro y esta vez va a tratar de una técnica de meditación budista, la cual se llama Vipassana. Y este es un libro escrito por William Hart y bueno, trata sobre las bases de esta técnica de meditación más bien. Y bueno, quiero compartirte los principales puntos para que también puedas hacerte reflexionar y bueno, si aplicas alguna de estas técnicas también ya me daré por recompensado. Bueno, ¿qué es la meditación vipassana? Bueno, para empezar obviamente la meditación hay que entender que es una técnica que es universal. Ya, de hecho, Buda no se consideraba un budista porque realmente no era una religión. Y la podemos practicar todos, obviamente, no distingue entre raza, edad, género, nada. Y, y en realidad la meditación no es una forma de escaparse de la realidad, sino que es un medio para vivir, ¿ya? Ahora, también la meditación trata de explorar tu mundo interior, la relación con tus pensamientos, con tus emociones. Y, y bueno, la Vipassana al final trata sobre las enseñanzas del Buda, que significa como el que despertó, el que está despierto. Y esas enseñanzas se les denomina Dharma. Ahora, el Dharma, de hecho Buda decía que no creas todo lo que dice, que decía él, sino que lo experimentes por tú mismo. Ahora, ¿para qué se utiliza esta meditación? Es para buscar la verdadera naturaleza de la realidad, ¿sí? Y también, sobre todo, buscar la causa del sufrimiento, ¿sí? Y Buda llegó a descubrir por sí mismo que esta causa del sufrimiento era una insatisfacción constante que derivaba también en un deseo, ¿ya? Pero esto lo vamos a tocar un poquito más adelante. Ahora, también como punto de partida, Buda decía que tenemos como dos formas de ver la vida, que es por una parte la materia y la mente, ¿ya? Ahora, la materia, él decía que hace 2500 años atrás, que bueno, la materia estaba compuesta por partículas subatómicas, ¿cierto? Que se creaban y se destruían continuamente. Y estas partículas las llamó Kalapa, sí, Kalapa. Y bueno, hoy en día con la ciencia y todo sabemos que a nivel microscópico la materia está compuesta por partículas más pequeñas y subatómicas y, y bueno, ¿para qué meterse en ese tema? Pero vale, y por parte de la mente decía que la conciencia era como el mediador entre un estímulo y tu respuesta. Por eso que la meditación es tan importante porque trabaja justamente en esa conexión, ¿sí? Ahora, por parte de la mente hay tres como conceptos que es la percepción, ¿sí? Nos ocurre algo y nuestro cuerpo obviamente como que le llega ese estímulo y lo reconocemos como automáticamente, inconscientemente como positivo o negativo. Entonces, de ahí surge una sensación que, bueno, finalmente es o agradable o desagradable. Obviamente cuando es agradable queremos que eso permanezca y cuando es desagradable queremos que desaparezca, ¿sí? De ahí también viene lo que es la causa del sufrimiento, pero vamos para allá. Y luego de eso está la reacción. Reaccionamos si es, o sea, dependiendo al final de cómo sea nuestra sensación. Y ahora, este patrón se va repitiendo, ¿cierto? A lo largo de nuestra vida, de nuestros días, y eso va creando nuestras creencias, que al final es algo súper importante, que también son procesos como inconscientes. Y bueno, William también nos hablaba sobre el karma, que se conoce o se entiende como la causa inmediata, y, y esto es a raíz de nuestras acciones, ¿sí? Que también están las acciones físicas, o sea,
claro, física y verbal, son las cosas que hacemos con nuestro cuerpo y lo que decimos. Y eso también depende del contexto en el que estemos. No es lo mismo hacerle una broma, por ejemplo, a un amigo cercano que a un desconocido. A pesar de que sea la misma broma, el contexto hace que se interprete de otra forma. Y por otra parte están las acciones mentales, que son nuestras reacciones también. Y de ahí viene esto, que de la reacción viene que lo encontramos, por ejemplo, agradable o desagradable, y eso se va juntando con el tiempo. Y por ejemplo, si es agradable, deseamos que permanezca. Y ese deseo es la causa del sufrimiento. Por eso que se dice tanto del desapego o del dejar ir, porque Buda descubrió que la causa del sufrimiento es el apego o el deseo. ¿Ya? Ahora, la raíz del problema, como decía, decía que el deseo y el sufrimiento al final es como por defecto, o sea, siempre vamos a sufrir. Nos golpeamos en algo, sufrimos, muere un ser querido, una mascota, sufrimos, es algo que va a estar ahí siempre. Ahora, él decía que finalmente el apego viene por una parte, por ejemplo, del placer físico, de, no sé, de las drogas, de un café, de lo que sea, y por otra parte el apego de nuestro ego, ¿sí? Que creemos que somos el centro del mundo, creemos que las cosas son solamente nuestras, y las creencias también creemos que son nuestras y que el mundo es así. Pero realmente no vemos la realidad como es, pues, ¿cierto? Ahora, la causa de este apego, como decía, viene del apego y, o sea, de lo agradable y de lo desagradable. Que eso genera una sensación. Esa sensación nos hace reaccionar de cierta forma y, y también depende de la intensidad con la cual reaccionamos. Con la meditación podemos como alejarnos de esa reacción o, por ejemplo, dejar un poco más de margen de tiempo y no reaccionar inconscientemente, ¿sí? Ahora, esta raíz proviene de tres partes, que es la ignorancia, que es desconocer la realidad tal cual como es, el deseo, como decía, y la otra es la aversión, que es como la resistencia a perder cosas, porque nos parece agradable, entonces no queremos perderlo. Ahora, Buda decía que para alcanzar esta liberación del sufrimiento debemos como recorrer lo que él llamaba el noble sendero óctuple. Esto ya es un poco más teórico, pero a grandes rasgos se puede dividir en tres partes, que es el sila, el samadhi y el paña. El sila es como la abstención tanto a nivel mental como corporal. Y más que nada es como la abstención de hacerle daño a otras personas, no decir cosas que puedan dañar o obviamente con cuerpo dañar físicamente a alguien, a eso se refería. Y dentro del sila está la recta palabra, la recta reacción y el recto sustentamiento. Sí, la palabra obviamente, la palabra lo dice, valga la redundancia. Y al final es ser consciente de lo que decimos y de lo que hacemos no pueda dañar a otros, y del sustentamiento es como la forma de ganarse la vida, pues que tampoco debiese ser dañando al resto. Vale, el samadhi se refiere a la concentración, y aquí es donde entra en juego la técnica de meditación vipassana, porque con eso se desarrolla lo que es la concentración de nuestra mente en este caso, y vale, se divide en tres partes también, que es el recto esfuerzo, que es al final practicar para fortalecer nuestra atención, que generalmente se utiliza con respiración. Está la recta atención, que es ser consciente del presente, y está la recta concentración como tal, que es ya desarrollar esta parte, ¿sí? También había dicho que está el paña, que es la sabiduría, y al final todo está relacionado. La sabiduría es ser consciente de nuestros pensamientos, que también se desarrolla con la meditación, y sobre todo es la recta comprensión que le llaman, y es ver la realidad tal como es.
Eso suena como muy místico, pero es entender la realidad a nivel de lo que recibimos, a nivel de estímulos, a nivel intelectual y ya a nivel de lo que experimentamos, que lo que Buda decía que es el camino que debemos recorrer. Y esto de la experimentación también está relacionado con nuestras sensaciones, del desapego, de no apegarnos a las sensaciones agradables y de la ecuanimidad, que es ver todos los hechos sin querer que sea de cierta forma, sino que aceptarlo como es. Por ejemplo, a ver, pongo un ejemplo, no sé, vamos en la calle, vamos en la calle y vemos un asalto, lo estamos viendo. Claro, uno tiende a sentir como compasión por la persona que está siendo asaltada, pero si lo vemos desde más fuera, también podríamos sentir como pena por el agresor, porque él, aparte de dañar a alguien, se está dañando a sí mismo. Y eso vendría a ser una reacción ecuánime. Es súper difícil, me imagino. Y por eso Buda también dedicó su vida a encontrar estas causas del sufrimiento. Y para esto también se necesita, por una parte, la atención, que se desarrolla con la meditación, y la ecuanimidad. Porque de esa forma podemos debilitar el apego a nuestras sensaciones en este caso. Y para progresar en este camino se necesita, por una parte, la técnica, que es el cómo y el por qué. Por otra parte, la práctica, obviamente, porque el camino hay que recorrerlo. Y lo que también le llamaban la penetración, que es como avanzar en ese camino. Poner en práctica también todo lo que se va aprendiendo. Y aquí entra en juego también la técnica Vipassana, que está por parte de la técnica y la práctica, que al final es la liberación del deseo, de la aversión y de la ignorancia, que son como la raíz del problema, del sufrimiento en este caso, o del apego, ¿sí? Y también nos decía que buscamos constantemente la satisfacción y creemos que la felicidad está en eso, pero él nos decía que no, que finalmente la felicidad está en desapegarse de todo eso. Y obviamente que tenemos que practicar y que no nos podemos creer todo lo que nos dicen allá afuera, sino que tenemos que recorrer el camino nosotros. Así que nada, este es mi pequeño resumen. Me encantaría que pusieras en los comentarios el mejor aprendizaje que hayas tenido y qué vas a aplicar desde ahí. Nos vemos en siguientes videos. Si te gustó, dale like, suscríbete, comparte y todo lo mismo de siempre para llegar a más personas. Un abrazo.